tenemos la parte superior líquido, después tenemos una parte bifásica entre la línea de líquidos y sólidos, y finalmente abajo, en varias zonas, la parte sólida, exclusivamente sólida. Aparte identificamos 3 lugares, 13 áreas de soluciones sólidas. A la izquierda, la más grande es la eutanita. Allá arriba está el área delta, y más abajo está la ferrita, 3 soluciones sólidas. Y después hay muchas zonas bifásicas en las cuales hay coexistencia de líquido sólido en la parte superior, en la bifásica líquido sólido, y hay zonas bifásicas abajo, más abajo, que son mezclas entre diversas sustancias que lo fuimos avanzando lentamente hasta llegar a terminarlo, a la explicación. Otras cosas que vimos fue que las líneas ordenadas está marcando las temperaturas de la sustancia pura hierro, y de ahí comienza a la derecha, hacia la derecha, cantidades crecientes de carbono, hasta llegar a 6.67% de carbono, que es la concentración que tiene el carbono en la cementita. Avancemos. Vamos a analizar brevemente, hoy, brevemente, esas partes. O sea, vamos a volver a analizarlas como las vimos en la clase anterior, quizá un poquito ahora ya con letra, que los podamos leer. Y finalmente, si puedo ahora, si no, la clase próxima, les voy a dar algunos tips, algunas especificidades particularmente de la zona de acero. El primer análisis por partes que propongo dentro del PowerPoint es yendo de derecha a izquierda. O sea, vamos a ver la zona de transformación eutéctica. La zona de transformación eutéctica está en la zona de fundiciones. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos de que alrededor del 2%, entre 1,7 y 2,1%, desde cero? Zona cero. Hola. Hola, profe. Sí, hola. ¿Tiene algo que decir? No, le dije que zona cero, del 0 hasta el 2%. Ah, bueno. Zona cero, claro, zona ceros. Zona ceros hasta ahí, o sea, del 0 a... Y después, de ahí en adelante son aceros de alto contenido de carbono, que se llaman, pero también tienen el nombre coloquial de fundiciones. Entonces, vamos a leer y vamos a conversar. Vamos a ampliar un poco. Dice, una aleación de carbono en hierro con 4,3% de carbono tiene una composición eutéctica. O sea, si partimos del 2% y vamos avanzando, cuando llegamos al 4,3% de carbono, vamos a observar arriba, o sea, cuando queramos hacer una transformación líquido a sólido, vamos a observar que hay un punto neurálgico que se llama eutéctico, en el cual el líquido se va a convertir a una sola temperatura, como una sustancia pura, comportándose como una sustancia pura respecto a la temperatura, se convierte en sólido. Esa transformación se denomina eutéctica. O sea, no hay una variación de temperatura desde el comienzo a la terminación de la solidificación, sino que llega a ese punto y se mantiene, mientras nosotros le estemos extrayendo calor, se mantiene a la temperatura que aparece en el gráfico, que en este gráfico la temperatura es 1147 grados. ¿Ok? Es el punto C del gráfico.
Ese 1147 grados, repito, es este gráfico. Hay otros gráficos que pueden ser 1146, 1140, 1142, depende los autores y depende qué experiencias han hecho para llegar en el diagrama hierro-carbono metaestable con, digamos, con experiencias propias. Entonces puede variar un poquito esa temperatura a la cual se aparece, digamos, la transformación eutéctica. Habíamos visto en la anterior unidad temática que la transformación eutéctica es un líquido que se transforma en dos sólidos. En este caso, el líquido se va a transformar en austenita y cementita. También quiere decir que el líquido, que era solución líquida de carbono en hierro, se convierte en una mezcla, o sea, va a haber, es una zona bifásica, se convierte en una mezcla de austenita y cementita. El segundo párrafo dice, por encima de 1147 grados, la aleación es totalmente líquida, como dice un momento. El cambio de reacción eutéctica ocurre cuando la temperatura llega a 1147 grados. Repito, por convención para nosotros, o sea, para nuestro curso, 1147 grados, a esa temperatura el líquido se transforma en dos sólidos. La solución sólida austenita y la mezcla sólida cementita. Pero ambas van a formar a los ojos del observador en una mezcla bifásica, constituida de austenita y cementita. Veamos un poquito de la transformación eutéctica. ¿Qué sucedió? Durante la solidificación hay extracción de calor latente, de cambio de fase, como si fuera un metal puro, y hay una redistribución de átomos diferentes por el mecanismo de difusión. Si volvemos al slide 8, podremos observar, o observarán ustedes, que al llegar al punto eutéctico, el líquido, que es una solución líquida, va a tener una concentración de 0,8% de carbono. Pero cuando se transforme en sólido, los sólidos van a ser dos. Un sólido va a tener prácticamente 2,14% de carbono, o sea que va a tener mucho menos que 4,3. Perdón, me equivoqué, recién dije 0,8. Va a tener mucho menos que el 4,3 que tenía la solución líquida. Y la cementita, que es el otro sólido, va a tener 6,67% de carbono. ¿Qué significa? Que lo que era homogéneo un momento antes, digamos, o un tiempo antes, con la extracción de calor, se transforma en algo heterogéneo. Al pasar de la homogeneidad del líquido, donde consideramos que están distribuidos al azar los carbonos dentro del líquido hierro, habrá carbonos que van a huir de determinados puntos hacia otras zonas, enriqueciendo unas zonas y empobreciendo otras, las que dejan. La zona empobrecida va a recibir el nombre de austenita y la zona enriquecida va a recibir el nombre de, cuando se solidifiquen, de cementita. ¿Está bien? O sea que realmente hay un fenómeno de difusión importante. Esa difusión transcurre inicialmente cuando el líquido comienza a reposicionarse, los átomos del líquido. Sucede durante toda la solidificación que se siguen reposicionando los átomos y finalmente
terminan reposicionándose cuando las dos sustancias sólidas han sido constituidas, digamos, ya no hay líquidos, sino se han constituido las dos sustancias finales sólidas. Entonces, redistribución de átomos diferentes por el mecanismo de difusión. O sea que durante la solidificación hay extracción de calor latente, de cambio de fase, lo que motiva redistribución de átomos. La curva de enfriamiento en el tiempo es similar a la de una sustancia pura, como dije hace un momento. La redistribución de átomos en la transformación eutéctica da como resultado una microestructura característica laminar o en placas. O sea, cuando nosotros lo vemos al microscopio, podremos observar que esa mezcla de la cual hemos hablado, que es mezcla eutéctica, está constituida de una lámina de austenita y al lado una lámina de cementita, al lado una lámina de austenita, al lado una lámina de cementita y así sucesivamente. Entonces, ¿qué ha pasado allí? Que el carbono, al solidificar, como dije hace un momento, hay carbonos que han pasado de la lámina que estaba formando de austenita, han pasado a la zona cementita, con lo cual la austenita es pobre en carbono y la cementita es rica en carbono. Y presenta a los ojos del observador un aspecto laminar. Se alteran láminas de cementita y austenita. El espesor de las laminillas se relaciona con la resistencia de la aleación. Mientras más angostas sean las laminillas, vamos a tener mayor resistencia de la aleación. Mientras tengamos más espesor, significa que habremos posibilitado al sistema de que haya más difusión, vamos a tener menos resistencia de la aleación. A menor espaciamiento, mayor resistencia. A mayor velocidad de extracción de calor, menor espesor de las laminillas. ¿Está bien? Porque si nosotros le aumentamos la velocidad de extracción de calor al enfriar, digamos que estamos enfriando, en realidad estamos enfriando, estamos extrayendo calor con o sin, en este caso sin cambio de temperatura, pero eso hace que en la medida que le extraigamos calor a más velocidad, vamos a ver que el sistema va a responder también más lentamente. ¿Está bien? Porque la difusión se va a ver deteriorada, digamos, o influenciada negativamente, la difusión, la velocidad de difusión, por la extracción de calor que estamos haciendo. Mientras menos calor tenga el sistema, o sea, mientras más calor le hemos extraído, seguramente la difusión va a ser más lenta. Y con eso se logra que los átomos no vayan muy lejos y van a constituir laminillas más finas en última instancia. Por eso se dice mayor velocidad de extracción de calor, menos espesor de laminilla. Todo causado por el fenómeno de difusión que es muy importante. O sea, el concepto de difusión, en este caso, hay que tenerlo muy claro a la hora de exámenes y demás, porque es un concepto que tenemos que tener en nuestra mente y no nos podemos alejar de ahí porque realmente todo lo que sucede en estado sólido es por la difusión. Velocidad de difusión, si tenemos más temperatura, tenemos una velocidad mayor de difusión. Tenemos menos temperatura, el sistema lógicamente se vuelve más pausado, más lento, y va a tener menos movimiento de los átomos en general. Los átomos o los iones en última instancia. Bien, continuemos. Allí en la 11, en la 11 hay una, ahí dice microestructura ledeburítica de una aleación ferrosa eutéctica mostrando láminas alternadas de ferrita y cementita. Si volvemos al 8,
y vamos ahí a la vertical del punto, de la vertical que pasa por el punto C, que sería el eutéctico. La, la mezcla de austenita y cementita, que se forma a 1147 grados, laminar, recibe el nombre de ledeburita. Ledeburita. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros seguimos bajando la temperatura del punto C hacia la temperatura ambiente? Va a llegar un momento en el cual, fíjense una cosa, si bajamos la temperatura, se va a ir moviendo los segmentos para cada isoterma, se van a ir moviendo en consonancia con las líneas ES a la izquierda y FK a la derecha. FK es la línea que nos marca la cementita y ES es la línea que marca la austenita. Las cantidades relativas de austenita y cementita va variando por la regla de la palanca inversa en función de las longitudes respectivas de los segmentos. Pero claro, llega la temperatura para este gráfico de 727 grados, más abajo, y pasando los 727 grados, veremos que la austenita desaparece. Ya no hay más austenita a 726 grados, por ejemplo. Pero sí aparece, digamos, otro constituyente de esa mezcla, que es la ferrita. Entonces, la mezcla va a ser, hasta los 727 grados, va a ser austenita, cementita. Pasando los 727 grados hacia abajo, vamos a tener ferrita y cementita. Donde podemos aplicar también la regla de la palanca inversa y vamos a decir, bueno, tenemos tanto de ferrita, tanto de cementita para 4.3% de carbono. Volvamos a la... Disculpe, profe. Sí. ¿A dónde está qué dijo el último, la ferrita y la cementita? Bueno, ¿está en el 08 usted? Sí, en el punto S. El punto S salta, del punto S salta al punto P, puede ser, a la izquierda. ¿Qué es? P. Sí, una P. Bueno, salta al punto P, donde aparece la otra solución sólida que es ferrita. ¿Está bien? ¿Qué es el triangulito, el triangulito chiquito ese que se ve ahí, a la izquierda? Claro, ese triangulito es lo que nos expresa que es un triángulo asintótico hacia abajo, similar a un triángulo. Esa es la zona de solución sólida ferrita, la solución sólida alfa. La austenita desaparece ahí y aparece la solución sólida alfa y cementita sigue con diferentes proporciones. ¿Entendido cómo salta? Sí. A los 727 grados se verifica eso, o sea, es por difusión también, se mueven. Entonces, en vez de ser austenita, que era un FCC, pasa a haber algo en la mezcla de alfa, que es una estructura cristalográfica BCC, una solución sólida. Entonces, ¿qué tendremos ahí? Si nosotros queremos por debajo de la línea de 727 grados, queremos saber cuánto hay de uno, cuánto hay de otro, vamos a tener que medir P, K sería la cantidad de nuestro, nos daría un valor en centímetros o en milímetros de la totalidad de la masa. Ese segmento grande lo podemos relacionar con los dos segmentos chicos complementarios, que está determinado por la vertical del punto C
y esa PK directamente. El segmento que queda a la izquierda, a la derecha, que no tiene letra acá, de la intersección, ese es nuestra cantidad de ferrita, y la derecha, o sea, de la vertical hasta el punto P, el otro segmento, que hace la totalidad, es la cantidad relativa de cementita que tiene el sistema. Que va bajando, empieza a cambiar más todavía, porque abajo, ¿vio? Que hay una línea curva abajo en la ferrita, lo que hace que también se crezca ese segmento total. Y cambian las relaciones en última instancia. O sea, se empieza a agrandar un poquito el segmento correspondiente a cementita en desmedro del segmento que corresponde o la cantidad que corresponde a la ferrita. Bien. Disculpe, profe. Sí. ¿En qué diapositiva están? ¿Cómo? ¿En qué diapositiva están? En la 8, en la 8. Perfecto, gracias, profe. Es el diagrama de hidrocarbono no estable. Volví ahí. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Esa solución, la solución sólida se llama ferrita. Alfa o ferrita. Alfa o ferrita. Y ahí cuando yo tengo austenita más ferrita, ¿ve qué dice ahí? No, donde dice austenita más ferrita es la parte de arriba. Es el triángulo el triángulo GSP. Sí. Y abajo dice, sí, esa sería una mezcla de dos sólidos. Una zona bifásica. Una zona bifásica de dos sólidos. Claro, una zona bifásica de transformación, que ya lo vamos a ver después, eso lo vamos a ver bajando por ahí con temperatura. Claro. Una zona bifásica constituida de austenita, que es ese como trapecio o más de trapecio, que es 1, 2, 3, 4, 5 lados que tiene, donde dice austenita, y sí. Alfa que está abajo, que es ferrita, a la izquierda. Sí, porque abajo de la línea de los 727 grados, ya dice ferrita más perlita. Busquen ahí, después lo vamos a ver todos esos términos, pero busquen ahí, a ver. No hay ninguno. Anótenlo. Tal como venimos estudiando, todo eso lo vamos a ver. Lo que pasa es que ahí están introduciendo perlita, están introduciendo otros términos que ya lo vamos a ver ya. Anoten allí que la zona de abajo de 727 grados está constituido en general, de ferrita a la izquierda y cementita a la derecha. ¿Ok? Bien, profe. Abajo de los 727 grados. Rápidamente les explico. Ferrita a la izquierda, cementita a la derecha. A la derecha cementita. ¿Está bien? O sea que esos dos sustancias sólidas son las que conforman, en ese caso abajo, digamos, desde 727 grados, la ex ledeburita que estaba arriba todavía, que venía bajando. Está bien que la ledeburita estaba constituida de austenita y cementita. Más abajo, cuando yo paso 727 grados, desaparece la austenita. ¿Y qué quiere decir que desaparece la austenita? Que parte de los carbonos siguen migrando hacia la cementita y se logra una segunda fase, que es solución sólida, con muy poquito carbono, que es alfa, o también lo denominamos ferrita coloquialmente. Y les repito, digamos, no es para que lo anoten, pero
les quiero decir qué hay ahí, qué hay abajo, por qué hay tantos términos abajo. En el punto 0,8, si lo ubican ahí el 0,8, es un punto eutectoide de los aceros, o sea, no tenemos que nada, no estamos viendo acero ahora, pero ya lo vamos a ver ya. ¿Qué se llama ese punto eutectoide? Se llama, el producto que sale de ahí, se llama perlita. Entonces dice ahí, ferrita más perlita, a la izquierda del punto 0,8. Por eso dice perlita más, digamos, ferrita más perlita. Después dice, sí, profe, sí lo veo. la siguiente anotación a la derecha dice perlita más cementita, porque la perlita de 0,8 ya no la consideramos, la perlita en realidad está constituyendo parte de la ferrita, pero perlita y cementita. Y finalmente, las otras anotaciones que están más a la derecha, o sea, la tercera y la cuarta, dice perlita más cementita, más ledeburita, y cementita más ledeburita, que es lo que estamos viendo ahora. O sea, que están tomando la relación 4.3 como que es, la relación 4.3 es una conjunción de ferrita y cementita. Ya lo vamos a ver después, ahora para no empiojar la cosa ahora. Ahora lo único que nos estamos ubicando es que del punto E hacia la derecha son fundiciones. Y ya no han tomado nota ustedes que cuando bajemos de 727 grados, vamos a tener, por un lado, ferrita y por otro lado, cementita. O sea que cuando bajemos ese valor, ese punto, vamos a volver a leer el slide 11. A ver si se entiende un poco. Dice, microestructura ledeburítica, porque es de la ledeburita, en una aleación ferrosa eutéctica, el punto 4.3, mostrando lámina alternada de ferrita y cementita. ¿Está bien? O sea, la fase clara que se ven en esas fotografías, la consideramos ferrita, con muy poquito carbono. La fase oscura es cementita. Ambas están conformando la ledeburita o relación eutéctica. Si vamos al 12, no, perdón, a ver. Bueno, ya vamos a ver. Después, no, había otra gráfica en la cual aparecía las láminas alternadas de ferrita o de austenita y cementita. ¿Qué pasa con las aleaciones que están por encima de 2.17, pongámosle 2 puntos, que es acero, hasta el 4.3? Esas aleaciones se denominan hipoeutécticas, o sea, son aleaciones que tienen menos del contenido de carbono que la relación eutéctica, que tiene 4.3. Y se llaman aleaciones hipereutécticas aquellas aleaciones que tienen por encima de 4.3% de carbono. Veamos. Aleación hipoeutéctica. Son aleaciones con 2% hasta algo menos de 4.3% de carbono. Son las que denominadas hipoeutécticas. Si analizamos el gráfico 089 de nuevo, ubiquémonos entre el punto E y el punto C. Si cuando bajamos y lo solidificamos completamente, vamos a tener una zona donde dice austenita más cementita. Vamos a tener una zona de mezcla por debajo del 4.3%, pero
constituida de austenita por un lado y cementita por otro. Pero también podríamos considerar que el sistema está constituido de austenita más ledeburita. Olvidémonos de la cementita que está más allá y veamos que la vertical esa en línea de trazos, si la consideramos como una sustancia, que se llama ledeburita, constituida a su vez por austenita y cementita, eso versus la austenita, y tenemos ahí también una relación. ¿Cuánto tenemos de ledeburita? ¿Cuánto tenemos de austenita? Por la regla del palanque inverso. Entonces, allí, entre 2.14 en este caso del gráfico y 4.3% en este gráfico, tenemos una zona de fundiciones, son aleaciones, hierro-carbono, y que generalmente se denominan hipoeutécticas, porque tienen menos cantidad, la fundición, menos cantidad que 4.3% de carbono. Si nos saltamos al otro lado, o sea, por un valor encima de 4.3, tenemos otra zona en la cual ahí vamos a tener también dos sólidos, que va a ser austenita y cementita. Pero la cantidad de carbono es superior a 4.3, con lo cual esas sustancias se identifican como sustancias hipereutécticas, o sea que están por encima del eutéctico. Las otras están por debajo del eutéctico. Entonces, si hacemos un paneo desde izquierda a derecha, tenemos hipoeutéctico, eutéctico, hipereutéctico. ¿Está bien? Bueno, vayamos al 11 de vuelta. Vuelvo a leer. Aleaciones con 2 hasta algo menos de 4.3% de carbono son aleaciones hipoeutécticas. Al principio será austenita más líquido cuando estamos bajando la temperatura. ¿Profe? Sí. Bueno, ahí dijo usted que están los hipoeutécticos, los eutécticos, los hipereutécticos. Los eutécticos son los que están exactamente en el porcentaje 3 por 3 puntos. Sobre Claro. toda esa línea, digamos, punteada. La línea 4.3. Okay. ¿Está bien? Las otras son dos zonas. Esta es una línea, prácticamente. Sin importar, digamos, el rango, la temperatura a la que se encuentra. Mientras esté sobre ese porcentaje, es un eutéctico. La sustancia. Exacto. Ahora, bien. Fíjense ustedes, que si venimos bajando por el 4.3 de líquido a sólido, hay una transformación isotérmica, ¿cierto? Va a cambiar de líquido a sólido, de líquido soluble, solución líquida, a cementita más austenita, si bajamos por 4.3. Y eso va a suceder a una misma temperatura, que es el punto eutéctico. Ahora, ¿qué pasa si estamos en líquido, pero no tenemos 4.3%, sino tenemos 4 o 3,5%? Cuando bajemos, extraigamos calor, lo primero que va a aparecer van a ser gérmenes de austenita, y vamos a tener austenita más líquido. Va a ir cambiando esas proporciones cuando bajamos la temperatura, estamos extrayendo calor hasta llegar a los 1147 grados, donde se va a convertir todo en austenita. Vamos a tener austenita y cementita. O sea que las aleaciones hipoeutécticas al principio son austenita más líquido, es la bifásica de arriba. A los 1147 grados será austenita más condición eutéctica, constituida por austenita y cementita. ¿Está bien?
O sea, nosotros podemos decir, hay dos formas de ver esto. Por un lado, podemos decir que cuando bajamos 1147 grados, tenemos austenita y cementita. O podemos decir que tenemos austenita y ledeburita. Pero claro, ¿qué es la ledeburita? Es austenita más cementita. ¿Está bien? O sea que en última instancia las cantidades son exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en algún momento estamos considerando que la ledeburita es una sustancia constituida por dos sustancias. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos decir, tenemos tanta cantidad de austenita y tanta cantidad de cementita. O podemos decir, sin pensar en la ledeburita, pero también podemos decir, tenemos tanta cantidad de austenita y tanta cantidad de ledeburita. Fíjense que el límite varía. Ahora, la ledeburita, ¿en qué está constituida? De cementita y austenita. Entonces, en última instancia, son equivalentes ambos análisis, porque al último, si uno saca la cuenta, vamos a tener la misma cantidad de austenita y cementita. ¿Está bien? O sea que la ledeburita en realidad tiene una componente de austenita y una componente de cementita. Esta componente de austenita más a la austenita que teníamos antes, lo sumamos y va a dar una cantidad de austenita y una cantidad de cementita. Habría que analizarlo. Analícenlo ustedes en la casa. Ahora si quieren que yo explique más, no hay problema. Pero en la clase próxima lo vamos a ver y cualquier cosa, el que tenga un poco duda, podría en realidad preguntar qué es, y entonces yo explico en el momento, pero ya una vez que ustedes traten de analizar qué es lo que estamos hablando. Porque ahora, generalmente en esta tenemos tendencia a equivocarnos conceptualmente. Sí, escucho. La ledeburita que usted dice sería la austenita más la cementita. Claro. A eso se le llama ledeburita más los gérmenes que quedan de carbono, que sería la cementita. Claro, no hablemos de gérmenes, sino es, ustedes analicen, a ver, vamos al 8 de vuelta. Sí, es un poco difícil. Fíjense el 8. Nosotros tenemos ahí un segmento EF, que nos habla de la cantidad total a la temperatura 1147 grados, la cantidad total de masa que tenemos. El segmento E creo que es, ¿no? F. Sí, SF. No. S no. ECF. Ah, sí, SF, sí, por supuesto. La C está intermedia, digamos, pero es isotérmico. Ese segmento EF nos habla de la cantidad total. Por la regla de la palanca inversa, tenemos que EC es la cantidad de cementita. Y por la regla del palanca inversa, CF nos habla de la cantidad de austenita que tenemos. Ah. Ambas proporciones hacen 1. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Ahora, cambiemos. Olvídense de eso y cambien el punto 6.67, pásenlo a 4.3. Analicemos solamente esta parte. De EC, nada más. Sí. Nosotros estamos posicionados, supongamos, en el 3%, estamos posicionados. Sí, esa sería la zona de los hipoeutécticas. Hipoeutéctico, ¿está bien? Hipoeutéctico. O sea, ese segmento EC, si lo consideramos como la cantidad total de masa, va a estar constituido de dos segmentos más pequeños.
supongamos que era 3% lo que teníamos, el segmento E 3% y el 3% al C. Son dos segmentos que sumados dan EC. Claro. El de la derecha no va a decir cuánto tenemos de austenita. El de la izquierda no va a decir que ya no habla de cementita, va a hablar de burita. ¿Está bien? Porque estamos considerando ese límite, el C. Estamos considerando el de burita versus austenita. Claro. Entonces usted dice que desde el punto E hasta el 3%, por la regla de la palanca inversa, eso sería de burita. Exacto. Exacto. Y del 3% hasta el punto C sería la cantidad de austenita. Hasta el punto 4.3 va a ser austenita. Ajá. Ahora, ahí cabe una pregunta. Sí, pero ¿por qué? Hay dos formas. Pero no, lo que pasa es que hay una trampa, una pequeña trampa acá. ¿Qué es la ledeburita? Claro, eso es lo que a mí me confunde. ¿Cómo está compuesta la ledeburita? Claro, la ledeburita siempre es 4.3%. O sea, la parte de ledeburita está constituida de austenita y cementita. Entonces, para hacer digamos, un balance másico ahí, va a tener que sumar. Antes, usted cuando consideraba solamente austenita más ledeburita, consideraba una parte de austenita y una parte de ledeburita. Entonces, esa parte de ledeburita descompónganla en dos. La descomponen en austenita y cementita. Entonces vamos a tener ahora sí. austenita más cementita. Como tenemos dos veces austenita, no dos veces, sino tenemos austenita, pero con diversos valores, pero son dos veces, sumamos esas dos veces y vamos a tener austenita y cementita, que es el análisis anterior que hicimos. ¿Está bien? Que el eutéctico, digamos, el punto 3%, iba a tener cementita por un lado y por otro lado austenita. Les ruego que lo analicen, digamos, es una cosa facilísimo, es matemático, yo se lo puedo hacer en el pizarrón sin problema, digamos, y lo comprenderían, pero les ruego que ustedes lo traten de incorporar, que ambas formas son exactamente iguales. Lo que pasa es que en una, ustedes tienen austenita completa y cementita completa. Y en la otra es austenita más cementita, porque austenita más cementita, el segundo austenita y la cementita es ledeburita. Claro. Podemos decir austenita y ledeburita. Eso es lo que a mí, desde el punto E hasta el 3%, por ejemplo, que es de ledeburita, ahí estaría, hay que devolverlo a dividir y ahí estaría austenita más cementita. Eso es lo que usted dice. Claro, fíjense ustedes, del punto E al punto 3%. Sí. Eso sería ledeburita. Ledeburita. Del punto 3% al punto C sería austenita. Sí. ¿Está bien? Sí. Ahora, ¿la ledeburita qué es? Austenita más cementita. Más cementita, al 4.3%, ¿cierto? O sea, haciendo la cuenta. Entonces, disculpe, profe. Sí. Perdón que lo interrumpa. ¿Cómo se da cuenta que del 3 hasta C es ledeburita, es austenita, y del E hasta el 3 es ledeburita? Nosotros para hacer el ejercicio, estamos haciendo un ejercicio vía Zoom, dijimos, tomemos una concentración cualesquiera entre 2% y 4.3%. Claro, sí, o sea, eso para 3%, pero ¿cómo se da cuenta, digamos, de quién es el que está a la derecha y quién es la de la izquierda? Eso no logro entender. La regla del palanca inversa. Lo que está a la izquierda suyo es la que va a marcar el título de la derecha, en última instancia. ¿Se acuerda de la regla de la palanca inversa? ¿Cómo era? Claro, sí, o sea, lo que
El segmento de la izquierda me representa el de la derecha y el de la derecha el de la izquierda, pero El ¿cómo me doy segmento cuenta izquierda quién es el de la izquierda y quién es el de la derecha? representa digamos, el título de la derecha. ¿Está bien? O sea, el segmento a la izquierda, del 3% hasta el 2%, va a representar L de Burita, que está a la derecha. Claro, ¿y por qué se da cuenta, digamos, que la leburita está a la derecha? Eso es lo que no logro entender. Porque es similar el análisis. Si usted tuvo las clases anteriores, es similar cuando hacemos líquido sólido. ¿Se acuerdan ustedes que comenzamos a explicar la regla de la palanca inversa, que ya está explicado antes, con líquido y sólido? ¿Usted estuvo en esas clases? Sí, sí, para líquido y sólido sí, pero acá no lo logro ver, la verdad, profe. Bueno, lo mismo, supongamos tenemos, por ejemplo, pongámosle 3% de líquido, empezamos a bajar, allá arriba, en el líquido, empezamos a bajar. Van a aparecer gérmenes, ¿de qué? De sólido austenita. Va gérmenes de austenita, ¿está bien? Si bajamos hasta 1200 grados, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener líquido, porque es una zona bifásica, y austenita. Austenita. L, líquido más austenita. En el punto de intersección 1200 con 3%. ¿Está bien? Sí. Ahora, ¿qué cantidad tenemos de austenita y qué cantidad de líquido? ¿Cómo hacíamos? Y usted se posiciona. Disculpe, profe. Sí. ¿Le puedo decir cómo es para ver si yo también lo entiendo? A ver. Usted se tendría que posicionar en la intersección del 3% con la línea térmica de 1200 grados centígrados. Perfecto. Es un punto ahí. Un punto de Claro, intersección. ese sería el punto de intersección. Lo que yo tengo para la izquierda sería de líquidos. Exactamente. Y lo que tengo para la derecha sería de los primeros comienzos de la austenita. Está formando de sólido. ¿Así es, profe? Claro, por eso es la regla de la palanca inversa. ¿Está bien? Claro. El segmento de la izquierda pertenece a la sustancia que figura a la derecha. Claro, que la sustancia que a mí me figura a la derecha es líquido. La sustancia que figura a la izquierda. ¿Está bien? Sí, ahora sí, profe. Bien, ahora, aplíquelo eso a la otra mezcla sólida-sólida. Es exactamente igual. Claro, sería la intersección ahora del 3% con la línea de 1147 grados centígrados. Supongamos 1000 grados, 1000 grados para hacer redondeo. 3% y 1000 grados. Sí. ¿Está bien? Ahí tenemos. No, pongamos 1147, cuando ya bajemos de la línea 1147, porque ahí tenemos letras para posicionarnos mejor. Entonces, esa línea del 3% también. A la derecha vamos a tener la cantidad relativa de austenita que está a la izquierda. ¿Está bien? Sí. Es como si fuera el sólido antes. Claro. Y a la izquierda, que es E3%, nos va a representar lo que dice a la derecha, que es L de Burita. Es exactamente igual a lo que hicieron líquido sólido ustedes. ¿Está bien? Sí. Hasta ahí vamos bien, profe. Bueno, ahora la pregunta es la siguiente. El que responde que está bien, los otros también están de acuerdo, ¿no? Porque no sé quiénes son los que hablan, porque yo los confundo. O sea, no sé si habla uno o habla otro. El que tenía la duda, yo no sé si el que me está diciendo ahora que está de acuerdo. Creo que sí, profe. Creo que entiendo. Bueno, por eso digo que esto lo vamos a volver a ver antes de abandonar digamos, la unidad temática. No va a ser esta clase, sino la clase próxima. Por eso yo les pido que ustedes lo analicen en la casa
y ya lo hagan suyo este tema. Entonces, ahora convengamos que por la regla de la palanca inversa, lo que está a la derecha es la sustancia a la izquierda, lo que está a la izquierda de la línea considerada vertical corresponde a la sustancia que está a la derecha. ¿Está bien? Eso lo vimos antes. Ahora, si E a 1147 grados representa la austenita y el punto C representa la ledeburita, cuando nos ubicamos en el punto isotérmico a 1147 grados, a 3%, vamos a tener dos segmentos ahí. El segmento de la derecha, que es 3% C, nos va a decir qué cantidad relativa tenemos en esa mezcla de austenita. Y el segmento E, 3%, nos va a decir la cantidad relativa que tenemos en esa mezcla de ledeburita. ¿Está bien? Sí, lo veo, profe, yo. Bien. Ahora, el problema se suscita probablemente, ya eso está dicho así. Ahora, el problema se suscita, ¿qué es la ledeburita? La ledeburita en realidad es una mezcla también, no una sustancia que podamos no identificar sus partes. Podemos identificar sus partes, o sea, tiene parte de austenita y parte de cementita. Entonces, para saber qué cantidad de austenita y qué cantidad de cementita tenemos a esa temperatura y al 3%, vamos a tener que sumar dos partes de austenita y una parte de cementita. La parte cementita y austenita que le corresponde a la ledeburita y la parte anterior que habíamos considerado de cementita. Fíjense ustedes, ubíquense en 3% a la temperatura 1147 grados. ¿Cómo será la regla de la palanca para el caso de que consideremos solamente austenita y cementita sin considerar ledeburita? Vamos a tener ahí dos segmentos. Vamos a tener un segmento E, 3%, y vamos a tener un segmento 3%, 6.67% que es cementita. ¿Cuánto dijo ahí? Disculpe. ¿Cuánto dijo ahí? Ahí, el primer segmento que constituye la totalidad de la masa es E, 3%. Sí. Y el otro es 3% hasta 6.67%. Ajá, del 3 hasta el punto F, digamos. 7. Del 3 hasta el F, digamos. Son dos segmentos que se agrandaron, pero también se agrandó el segmento total, sumatoria. El EF es más grande que el EC. Entonces, ¿y qué nos dice esa regla de palanca considerando cementita y austenita? Que el segmento E, 3%, es la cantidad de cementita que tenemos. Y el segmento 3% F va a ser la cantidad de austenita que tengamos. Comprendo, chicos, que es muy simple, pero tienen que cada uno de ustedes tienen que pensarlo, analizarlo, para que no quepan dudas, que inclusive pueden hacer un ejemplo. Por ejemplo, pueden decir ustedes, medir, por ejemplo, en su gráfico, EF va a ser la totalidad del sistema, y van a medir de E a 3% otro segmento, y de 3% a F otro segmento. Ahí le van a decir, por ejemplo, que hay, no sé, un 80% de austenita,
un 20% de cementita. Ese mismo gráfico pueden hacer ustedes, tomar otro segmento, que es el segmento EC. Eso por un lado. Va a tener, supongamos, tenemos 100 kilos, van a tener 80 kilos de austenita y 20 kilos de cementita. Ahora, hagan otra cuenta. Tomen ustedes, ya no olvídense de la cementita como tal, involúcrenla en leve burita. Y van a tener otro segmento, que es el segmento EC. Supongamos que el segmento EC vale 5 centímetros, por ejemplo, o 50 milímetros. Y ahí ese segmento, que es la totalidad del sistema para nosotros, leve burita, austenita, decimos, el punto E al punto 3%, tenemos leve burita. Y del punto 3% a C, austenita. Ahora, Eso sí lo veo, profe. Lo que yo no entiendo, ¿por qué hace del 3? No, pero terminemos y después me dice usted. Bueno. Ese segmento total es 100 kilos. El segmento EC. ¿Se acuerda que teníamos 100? El otro también era 100. Ahora es 100, este es más chiquito. Sí, el EC. El EC. Es 100 también, 100 kilos. ¿Cuántos kilos tienen ustedes de E3%? De esos 100. ¿Y cuántos kilos tienen de 3% C? ¿Alguno está haciendo de cuenta? ¿Podría, profe, repetir los datos de la masa total y del largo? La masa total, yo había dicho que el segmento, supongamos que el segmento EF, comenzamos, ¿cierto? El segmento EF era para nosotros el sistema total 100 kilos. El 3%, si consideramos el 3%, ahí, cuando cortamos el 3%, podemos decir que de la E hasta el 3% es el 20%. Y, aproximado, ¿cierto? Y del 3% a F es el 80% restante. Eso es considerando el sistema austenita-cementita. O sea, vamos a tener 100 kilos de masa total, 20 kilos de cementita, 80 kilos de austenita. Como dice en la cocina, reservemos todo eso por un lado. Hagamos otra cuenta. Consideremos otro sistema. El sistema EC, o sea, constituido de austenita y de burita. Ese sistema también pesa 100 kilos. Veamos cuánto tenemos de burita y cuánto tenemos de austenita. Veamos austenita primero. Si vamos al 3%, vamos a tener el segmento E 3% de burita y el segmento 3% C es austenita. Podrían sacar ustedes la cuenta de cuánto tienen, si son 100 kilos, cuánto tienen de burita y cuánto tienen de austenita. Ahí no termina el ejercicio, porque lo vamos a comparar con el primero que hicimos. Entonces, tomen la de burita, esos kilos de burita que ustedes han calculado, y digan,
La ledeburita que tengo, para llamarse ledeburita, tiene que tener una parte de carbono, una parte de carbono y otra parte de hierro, en última instancia. O una parte de austenita y una parte de cementita. ¿Cuánto tenemos? Esa de ledeburita, esos kilos de ledeburita. ¿Cuánto tenemos de austenita y cementita? Hagan el cálculo. Este segundo cálculo que han hecho le va a arrojar tres valores. Le va a arrojar un valor primario de austenita y un valor secundario de austenita más cementita, que era la ledeburita. Si ustedes suman los dos austenitas primero y lo comparan con la austenita que habían sacado antes en el primer ejercicio, van a ver que va a ser el 80%. Y la cementita va a representar el 20%. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un ejercicio. Tomen nota para la próxima clase. Vamos a poner esos valores. Tenemos 100 kilos de 100 kilos de masa total. Para un 3% de porcentaje de carbono, ¿cuánto tenemos de cementita y austenita? ¿Qué es lo que hemos hecho? Pero quiero que lo hagan todos correctamente. Y que comprueben si el otro cálculo, en el cual no toman la cementita inicialmente, sino la toman solamente como constituyente de la ledeburita, ¿cuánto vamos a tener de austenita y cuánto vamos a tener de cementita, pero con la segunda metodología, pasando por ledeburita? Los dos valores tienen que ser exactamente igual. Disculpe, profe. Matemáticamente. Sí. Supóngase que nosotros sacamos la ledeburita y la austenita con el segundo cálculo. ¿Cómo hacemos para saber de esa ledeburita cuánto es austenita y cuánto es cementita? Tengo la misma duda ahí. La ledeburita, acuérdense ustedes que es un valor preciso, que tiene 4.3% de carbono. Y sabiendo eso, ¿cómo hacemos para saber cuánto es austenita y cuánto es cementita? Ahí ustedes sacan la cuenta. O sea, hay dos, según la regla de palanca, tenemos E, C, F. Ahí lo pueden sacar ustedes, la cantidad. Profe. O sea, profe, CF sería austenita y S sería ledeburita. Perdón, sería cementita, ¿estoy bien? C es cementita. Sí, y CF austenita, ¿está bien? CF austenita. De 10, profe, ya entendí, gracias. Eso nos daría el resultado, eso nos daría el porcentaje de... De todas formas, yo lo que quiero mostrarles es que no importa de dónde partamos, si partimos considerando ledeburita o considerando cementita inicialmente. Pero las cantidades van a ser exactamente iguales de másica, de cementita y austenita, considerado a través de ledeburita o considerado solamente cementita sin considerar ledeburita. Traten de hacerlo para la clase próxima. Yo voy a ver si les mando manuscrito el cálculo mío, así lo analizamos, pero analícenlo primero ustedes, o sea,
no esperan que yo lo haga, sino que yo quiero primero que ustedes lo hagan y que me lo expliquen de alguna forma con valores, porque yo acá, a ver un momento, podemos precisar, acá tengo una regla. Según mi gráfico, que es el gráfico diferente del de ustedes por el tamaño, porque yo tengo acá una netbook, según el gráfico, el segmento EF son 6 centímetros. No sé cuánto tienen ustedes. No, en el mío se ve mucho más grande, profe. Ah, claro, entonces, por eso es que tienen que hacer cada uno su experiencia. Claro, Porque yo por ejemplo, le voy a decir lo mío, pero los resultados finales son lo importante. Que las proporciones ubíquense, son 100 kilos. Pero son 100 kilos que yo lo puedo disponer en 2 centímetros, o en 10 centímetros, o en 20 centímetros, o en 30 centímetros. Depende. claro. Pero los puntos se tienen que corresponder. Si pudiésemos trabajar en el aula común, digamos, en presencial, bueno, lo tiramos ahí, lo exponemos en el pizarrón, a la gráfica, y cada uno claro. pasa y hace la misma cuenta, pero acá no. ¿Está bien? Sí, sí. Por eso Sí, es muy importante. habría que hablar a alguno de los ayudantes de cátedra a ver si puede hacer algo para ayudarnos. Yo creo que, pero lo que pasa es que los ayudantes de cátedra tampoco lo pueden ver a ustedes, ¿no? Hagámoslo. No sé qué ayudante tenemos ahora ahí. A ver si está Gabriel. ¿Está? No está Gabriel. Sí. No, Sí. yo lo que diría, está Gabriel. Sí. Bueno, ¿por qué no le pasan las inquietudes? Conversan con él dentro de la semana y vean que ambas cosas son exactamente igual. Lo que pasa es que a veces el ayudante, al igual que el profesor, pueden ayudar, pero ustedes tienen que llegar a la comprensión personal de ustedes. Porque si no, acá no es repetir como loro, sino es directamente, pasó, en realidad esto es matemática, es geometría prácticamente, no es la materia. Pero sí, estamos hablando de porcentaje, estamos hablando de porcentajes relacionados a determinadas medidas. Sí. Lo que importa es que se den cuenta que cualquiera de los dos cálculos, ya sea austenita, cementita, o austenita versus ledeburita, nos van a dar igual si es que tenemos una misma masa inicial, que es 100 kilos, por ejemplo. De todas formas, yo no tengo ningún inconveniente en que la próxima clase lo analicemos y el que tenga duda, nos sacamos las dudas, tratamos de sacar las dudas de la mejor manera posible. Yo, por ejemplo, yo no haría el cálculo yo esperaría a la semana que viene a que hagan el cálculo ustedes, me lo muestran, porque si yo se los mando, yo se lo mandaría el segundo martes, en última instancia, para no hacer que trabajen menos ustedes, en última instancia. Porque si yo se los mando el lunes que viene, el martes lo van a tener presente. En cambio, yo lo que quiero es que lleguen ustedes a tener el valor, en última instancia. ¿Está bien? Para mí, consideren ustedes que la cantidad máxima, la cantidad de sustancia máxima que tienen son 100 kilos. Y de ahí saquen las conclusiones, dado el gráfico que lo compartimos todos. El mismo gráfico. Con este gráfico, háganlo. Con las medidas que ustedes tienen de pantalla. ¿Profe? Yo tengo, por ejemplo, yo les comento, tengo 6 centímetros, tengo EF, tengo al 3%, tengo
13 milímetros, y lo que resta de 13 milímetros a llegar a 60, tengo el otro segmento, o sea, sería 47 aproximadamente. Ustedes tienen que tener esos valores, esas dimensiones, y darse cuenta qué es una cosa y qué es la otra, en última instancia. Tienen que trabajar un poquito en la casa. Es importante, aunque sigamos lo mismo, pero es importante. ¿Cómo? Hola. No, termino usted, profe, después le hago una consulta. No, lo único que le digo yo a eso, son 100 kilos. Consideren 100 kilos. 100 kilos de austenita y cementita. Y hagan los dos cálculos. Si es austenita y cementita, o austenita y ledegurita, que ledegurita a su vez es austenita más cementita. Tienen que dar los mismos valores. Al final, el primero tiene que coincidir con el final del último. Sí, escucho. Yo terminé. Entonces, o sea, la consigna que usted nos deja es calcular, el porcentaje de de cementita y austenita. Claro. Es calcular. O sea, primero con el segmento EF, ver al 3% no considerando la ledegurita, y el segundo es considerando la ledegurita como parte del cálculo. Bien, eso, esas dos consideraciones, digamos, como un punto A y B, digamos así. Primero, claro, con el segmento E. El punto E nos dan los mismos resultados finales, digamos. Sí, eso en el segmento EF, y después también hacerlo con el segmento EC, ¿así sería? Todo analizando el punto del 3%. Analicemos y lo dejamos ahí. EF es la cantidad total. Sí. 100 kilos. Tienen que calcular S y CF. Tienen que calcular dos segmentos. Esos dos segmentos sumados tienen que dar el segmento EF. Porque son parte constituyente, ¿vieron? Porque el segmento es ECF. EC más CF nos da EF. ¿Está bien? Disculpe, profe, ¿le mandamos por mail la resolución? Puede ser. Yo diría que lo expliquen ahí, porque está bien, puede ser mejor, por mail. Mándenlo por mail. Ahora, quería avanzar en la cosa. Pero consideren ustedes 3%. Quizá ahí donde se introduce el problema. No consideren el punto C, sino el 3%. Que no tiene número, no tiene letra. Entonces ustedes tienen que considerar que el segmento EF es igual al sumatorio de el segmento E 3% y 3% F. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Esa es la primera parte del problema. Ustedes van a sacar una cantidad X de austenita para los 100 kilos y una cantidad Y de cementita. Sí, ese sería, la segunda parte del problema. ese sería el primer cálculo, ese. El primer cálculo, la primera parte. Sí. La segunda parte es considerando austenita y ledegurita. Sí, o sea, que sería el segmento EC. EC. Eso para nosotros es 100 kilos.
Ahora. Siempre con el 3%, ¿eh? Sí, seguimos con el 3%. Entonces, ese segmento más chiquito se va a subdividir en dos segmentos también más chiquitos que la sumatoria de los dos es E 3% C es la totalidad del sistema, de la masa. Esa totalidad de masa dividido en dos partes, en dos segmentos. El segmento de la derecha nos va a decir cuánto tenemos de austenita y el sistema el segmento de la izquierda nos va a decir cuánto tenemos de burita. Eso sería en el segmento EC. Ese. Sí, con el 3%. De E al 3%. Siempre 3%. 3% E en uno sería y 3% C es el otro. Sí, bueno, de E al 3%, ahí nos diría cuánto tenemos de L de burita. De L de burita. Claro. Y del 3% al punto C, ahí tenemos lo que tenemos de austenita. Claro, perfecto. Lo anota. Sí, ya lo tengo. Eso sería el segundo cálculo. Sí, pero de burita, ¿cuánto tenemos en realidad? ¿Cómo? Porque la de burita está constituida de austenita y cementita. Claro, ahí donde yo me pierdo, profe, que eso tengo que analizar el segmento punto E hasta el 3%. Claro, cuando ustedes calculan la L de burita, ¿cuánto de burita en 100 kilos? ¿Cuánto de L de burita tienen? ¿Y cuánto de austenita tienen? Tiene un valor de austenita y tiene un valor de L de burita. Ambos valores sumados dan 100. ¿Hasta ahí va bien? No. Nos hemos retrotraído un chiquito, chicos. Consideren ustedes, ese es el segmento 100 kilos. Sí. El segmento E, 3%, más el segmento 3% C, los dos segmentos nos van a dar el segmento ES, que es 100 kilos también. ¿Está bien? Sí, es lo que dijo ya 2 veces, lo dijo. Claro, bueno, estoy repitiendo. Entonces, sí. el segmento E, 3%, nos representa en el sistema austenita L de burita, nos representa L de burita. L de burita. Sí. Y el segmento 3% C nos representa austenita. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Entonces ustedes tienen un valor de austenita y tienen un valor de cementita en función de los 100 kilos. Lo han calculado ustedes. Está calculado. Ahora, en su mano tienen L de burita, una determinada cantidad. Supongamos que sean, no sé, 40 kilos de burita. Ahora, esos 40 kilos de L de burita ¿cuánto tenemos de austenita y cuánto tenemos de cementita? ¿Cómo hago eso, profe? Por la misma gráfica. Profe, mire. Yo me pierdo ese mismo punto, profe. Ahí donde ya... Capaz que, no sé, mire, en el punto C, ahí tenemos el L de burita pura, ¿cierto? Claro. Y la composición. Bueno, en la composición está bien, esa es la L de burita pura. Entonces, si nosotros analizamos para C cuánto hay de austenita y cuánto hay de cementita, tenemos los porcentajes de austenita y cementita que conforman la L de burita. Está bien, está bien. Entonces, cuando vayamos al punto 2, que es el segmento EC, saquemos el peso de la L de burita. A ese peso le aplicamos los porcentajes que calculamos
Claro, Lo que supongamos dije que ustedes recién del saquen, punto C. Y claro, esos porcentajes son los pesos, bueno, ustedes de sacan austenita. ustedes sacan que la de Burita representa el 50% de los 100 kilos, supongamos. Sí, Ahora, ustedes saben que la de Burita tiene tanto de austenita y tanto de cementita por el gráfico, haciendo una regla de palanca inversa, SF. Disculpe, profe. 50 kilos, ustedes van a sacar, no sé, 20 kilos de uno y 30 kilos de otro. 30 kilos de austenita, pues, supongamos, y 20 kilos de cementita. De Consulta, Burita. profe. Pero tenían ustedes antes 50 kilos más de austenita. 50 más 30, 80 más que es austenita, y finalmente lo que resta para llegar a 100 kilos es cementita. Pero van por el camino, lo que pasa es que ahí hay que aplicar la regla de la palanca inversa en función de la gráfica. La gráfica para sacar la proporción de SF, o sea, con el segmento SF, ustedes tienen ahí una proporción de austenita cementita. Disculpe, profe. ¿Estaría bien decir que EC sobre EF por 100%, o sea, por 100, me da el porcentaje de cementita que hay en la de Burita? Claro, está bien. Ahora entendí cómo hacer. Gracias. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Lo puedes repetir, por favor? EC sobre EF por 100 daría el porcentaje de cementita que hay en la LED de Burita. Si es que estoy bien. Perfecto, perfecto. Profe, gracias. Y el CF dividido EF por 100 nos va a dar la cantidad de cementita que hay en la LED de Burita. ¿No daría la austenita eso? austenita creo que es, profe. Que dijo CF. Lo que estamos queriendo sacar es austenita, o sea, la LED de Burita está constituida de austenita y cementita. Claro, pero También dijo la LED de CF, profe. No, está bien. O sea, perdón, sí, CF sobre sí. CF sobre EF nos va a dar la cantidad de austenita, la proporción. Y EEC sobre EF nos va a dar la cantidad de cementita, por la regla de la palanca inversa. Ahí está, entonces ahí estaba el problema que tenían para comprender. Claro, ahora sí, profe. Está bien, es una relación, o sea, la de Burita tiene una relación fija. No importa que sea el 3%, el 4%, que consideremos en el programa, digamos, en el problema. Tiene la regla, la cantidad fija de 4.3% que figura en el gráfico. ¿Está bien? Para ver el tema, cómo está relacionada la ley de Burita en relación a austenita y cementita. Bueno, espero que más o menos ya uno o dos, es el que habló, que no sé quién es, seguro que lo entendió. Lo tiene que, digamos, escribir, y se va a dar cuenta que en el primer gráfico, en el primer cálculo, va a dar un valor de 100 kilos igual a dos valores suma, que tienen que ser igual a esos dos valores suma en el segundo cálculo. ¿Ok? Bueno, profe, ya vemos qué me sale a mí por lo menos. ¿Se lo mandamos hasta el martes, profe? Hasta el martes, sin problema, no hay problema. Yo Bien, cualquier cosa se lo vuelvo a plantear la clase que viene, ¿sabe, profe? No. Son dos cosas que hagamos. O sea, ustedes, el que quiera mandarlo hasta el lunes de la noche, mándemelo. El martes lo vamos a ver lo mismo, porque el que lo mandó no está en contacto, o probablemente sí, o probablemente no, con los otros compañeros, ¿está bien? Entonces, yo voy a analizar eso
lo que me han mandado, le voy a decir, che, está bien, tal, y pongan el nombre, el apellido, y al próximo martes lo voy a escribir yo, pero ya se lo voy a mandar a Gracia para que se lo mande a ustedes bien escrito, quizás copiado de lo que ustedes hacen, o directamente ya deducido por mí, el manuscrito para que lo analicemos entre todos, ya con una slide más de PowerPoint, de un PowerPoint adicional. ¿Está bien? Sería lindo compartirlo, ingeniero, la imagen para que lo entiendan bien. Claro, pero Gabriel, yo Sí. lo que quiero es lo siguiente, que trabajen ustedes. Bueno, Está bien, Sí, que sí. trabajen primero ustedes. Después yo escribo como yo, se lo estoy explicando, pero se lo voy a escribir al martes siguiente, aunque nos tomamos 5 minutos, ya ahí es poquito de clase, para ver eso nada más, para ver ese cálculo. ¿Ok? ok. Ya Bien. veo si hay unos ejemplos por ahí, los mando al grupo conocimiento. De todas formas, Estaría bueno. creo que es conveniente que cada uno trate de comprender la lógica de algo que es geométrico. ¿Está bien? No es solamente copiar algo, sino que son segmentos diferentes, pero en realidad son segmentos diferentes, pero segmentos que al final tienen que dar el mismo resultado si le damos un valor en kilos, por ejemplo. ¿Ok? Sí. Por lo menos el total. Bueno, Bueno, continuemos. Vamos al 12. Están las aleaciones esas que hemos visto hasta ahora, con detenimiento del 2.14 hasta 4.3, y están las aleaciones hipereutécticas, que es de 4.3 hasta 6.77. Son las puestas que están por encima de 4.3. Si ustedes analizan el diagrama, al principio será cementita más líquido, y a los 1147 grados será cementita más la mezcla eutéctica constituida por austenita y cementita. La mezcla eutéctica se presupone ya que se denomina ledegurita. Y acá, a continuación, es algo que y estamos hablando de esto ya hace bastante. Cuando se excede la solubilidad del carbono en el hierro sólido, se forma una mezcla compuesta intermetálico estequiométrico F3C que se llama cementita. Bueno, eso ya lo hemos dicho varias veces. La cementita contiene 6.67% de carbono y es una sustancia dura y frágil. Dura y frágil, tiene mucho carbono. Controlando adecuadamente la cantidad, tamaño y forma de la cementita, los granos, se podrá controlar el grado de endurecimiento por dispersión y las propiedades del acero o de la fundición, en este caso de la fundición. O sea que, claro, porque también encontramos cementita en los aceros, pero ya lo vamos a ver con diferentes cantidades. Por eso es importante la comprensión de cómo interviene la cementita, en qué cantidades, hará que las mezclas o las aleaciones que nosotros logramos pueden ser más o menos duras, más o menos resistentes, más o menos frágiles, en última instancia. Avancemos. El 13, vuelvo a repetir el mismo gráfico, y me parece, a ver un momento, me parece, chicos, que ahí tendríamos que abandonar para dejarlos pensar en todo esto que hemos hablado, porque el slide 14, pasamos a otra parte del diagrama hierro-carbono, que es la parte de acero.
Yo lo que sugiero que no, aunque perdamos un chiquito de tiempo ahora, son 10 minutos, digamos que no lo vamos a dar, no tocar la parte de acero mientras no diluciden bien el tema este de relación ledeburita, cementita, austenita. Si ustedes eso lo analizan bien, digamos, y ya quedan conformes con el análisis que hagan en su casa, para la próxima clase, es más fácil comprender todo esto que prácticamente lo mismo, o sea, la metodología es exactamente igual que vamos a hacer, pero estamos introduciendo otros nombres, otras cosas que ahora, en este momento, que vamos a introducir y que en una de esas van a digamos, meterse como en su comprensión. Es preferible que entre la clase próxima y no esta clase, a eso voy. ¿Está bien? O sea, entonces ahí vamos a aprender perlita, vamos a aprender también qué son estructuras laminares, que es otro tipo de estructura porque es a menor temperatura. Hay un montón de cosas que van a usar lo que ahora están aprendiendo o lo que ahora están analizando para que sea más firme lo que analicen en la parte de acero, que también es un tema importante. Bueno, si ustedes no tienen a mal lo que sugiero, dejemos la clase. Total son las 22:05, faltan 10 minutos, para que analicen esto que todavía les falta un poquito de cierre en virtud de los mails que van a mandar y lo que vamos a hablar la clase próxima. Espero que haya varios que manden los mails, lo analizo y en una de esas, si me lo mandan antes de la noche del lunes próximo, en una de esas hasta le puedo contestar personalmente, digamos, al mail. Se lo puedo contestar y explicarle específicamente, sin llegar a la clase, aunque en la clase lo vamos a ver de vuelta, explicarle dónde hay un pequeño problema, dónde no hay un pequeño problema. ¿Está bien? Una cosa así. Cuando me mandan el mail, mándenme un esquema, que copienlo de este esquema de trazo rojo que tenemos, el gráfico metaestable, y mándenmelo para que ahí ustedes puedan marcar, perdón, para que ustedes puedan marcar cuáles son los segmentos que están considerando, para que quede más firme. ¿Ok? Chicos. Disculpe, profe, antes de irse, ¿podría pasarnos de vuelta su mail? Sí. R. Soule, deletreo, S-O-U-L-E, la R inicial es de Rubén, R, Soule, 2005 con número, @ yahoo.com.ar. Le doy ese mail porque es el mail que figura en lo que ustedes tienen, figuran en la primera página de la primera unidad temática, de la segunda unidad temática, que la deben tener ustedes, cada uno de ustedes, que lo hemos analizado, y ahí aparecía el mail de Gracia y el mail mío, o sea que ahí lo tienen, ese mail. La dirección. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, que pasen buena noche,